¿Alguna vez te has detenido a mirar de cerca los escudos que hoy mueven millones de dólares? Fíjate bien. Uno tiene una corona de oro, símbolo de la monarquía, del poder central, de la historia de un imperio. El otro lleva las barras rojas y amarillas de una región que durante más de un siglo ha gritado al mundo que no quiere ser solo una provincia, sino una nación. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra travesía. Hoy no vamos a hablar de fueras de juego ni de tácticas de pizarra. Hoy vamos a descubrir cómo un simple juego de pelota se convirtió en la guerra cultural más grande del planeta. ¿Por qué un equipo lleva una corona y el otro lleva la bandera de una región que a veces quiere ser un país? ¿Cómo es posible que un decreto real en Madrid y un abucheo en un campo de Barcelona sellaran el destino de millones de personas? En los próximos 25 minutos vamos a viajar a una España que ya no existe. Una España de reyes, de obreros rebeldes y de estadios que empezaban a oler a pólvora. Porque aunque no lo creas, hubo un tiempo en que la rivalidad histórica Madrid-Barça era sana, hasta que la política metió un gol por la escuadra y estalló una guerra que lo cambió todo para siempre. Prepárate, cierra los ojos y escucha con atención, porque hoy entenderás por qué este partido es en realidad el espejo de una herida que aún no ha cerrado. La sangre está a punto de llegar al césped. Para entender el Real Madrid versus Barcelona origen, primero debemos viajar a la capital. Imagina el Madrid de 1920, una ciudad que intentaba modernizarse a marchas forzadas, con sus cafés literarios y sus tranvías. En aquel entonces, el club se llamaba simplemente Madrid Fútbol Club. Era un equipo fuerte, sí, pero no era el equipo de España. Pero todo cambió el 29 de junio de 1920. Ese día el rey Alfonso XIII, un hombre apasionado por el progreso y curiosamente por este nuevo deporte inglés, decidió otorgar un título que cambiaría la historia del marketing y el orgullo nacional. El título de Real. ¿Qué significaba esto? No era solo un nombre bonito, era un sello de aprobación. El Madrid pasaba a ser el club bajo la protección de la monarquía. Desde ese momento, el escudo incorporó la corona borbónica. El equipo de la capital se convertía oficialmente en el representante de la institución más alta del Estado. Aquí nace una de las claves de la historia del fútbol español. El Real Madrid no eligió ser el equipo del establecimiento, se lo otorgaron. Pero esto creó una percepción que dura hasta hoy. El Madrid era el orden, la ley, el centro de gravedad de una España que quería mantenerse unida bajo el mando del rey. Pero, ¿quiénes eran esos jugadores? Eran hombres de bigote espeso y botas de cuero duro. Jugaban en el viejo estadio de Chamartín, un lugar donde el aire ya empezaba a cargarse de una electricidad especial cada vez que venían los del norte. El Madrid de los años 20 era la elegancia blanca, pero también era el peso de una responsabilidad: ganar por el rey. Mientras en Madrid se celebraba el título real, a 600 kilómetros de distancia, en la ciudad condal, el sentimiento era radicalmente distinto. Barcelona era el motor industrial de España, una ciudad de fábricas, de ideas anarquistas, de artistas como Gaudí
y sobre todo de una lengua propia que se sentía bajo amenaza. El FC Barcelona no fue fundado por un catalán, sino por un suizo, Joan Gamper. Pero Gamper entendió algo que pocos entendieron. Para que el Barça sobreviviera, tenía que ser el pulmón de Cataluña. A medida que avanzamos en la identidad catalana, el Barça dejó de ser un club de fútbol para convertirse en un refugio. Imagínatelo, en las calles, hablar catalán a veces estaba mal visto por las autoridades centrales, pero en el campo del Escorts, el antecesor del Camp Nou, la gente podía ser quien quisiera ser. El azul y el grana se fundieron con la señeira, la bandera de las 4 barras rojas sobre fondo oro. Si el Madrid era la corona, el Barça era el pueblo. Si el Madrid era el centralismo, el Barça era la periferia rebelde. En 1925 ocurrió un evento que lo cambió todo. Durante un partido en homenaje al Orfeo catalá, una banda militar británica tocó el himno español, la Marcha Real. La respuesta del público de Barcelona, una atronadora pitada de miles de gargantas. Aquel gesto de rebeldía le costó caro al club. El gobierno de la dictadura de Primo de Rivera cerró el estadio por 6 meses y obligó a Joan Gamper a exiliarse. Fue la primera vez que el fútbol español probó el sabor amargo de la represión política. El Barça ya no era solo un equipo, era un símbolo de resistencia. Por eso, cuando preguntan por qué el Barça es más que un club, la respuesta está en esos 6 meses de silencio forzado y en el exilio de su fundador. A pesar de la tensión política, los años 20 y principios de los 30 fueron una época de explosión creativa en el fútbol. La historia de España se escribía en los periódicos deportivos tanto como en los políticos. Fue en esta época cuando empezaron a surgir los primeros ídolos de masas. Hablemos de nombres que deberías conocer si amas este deporte. Ricardo Zamora, el Divino. El mejor portero de la época. Un hombre que volaba de palo a palo y que, en un giro del destino, jugó en ambos equipos, pero cuya leyenda quedó grabada en el Real Madrid. O Josep Samitier, el hombre langosta, el primer gran ídolo del Barça que movía a las masas como si fuera una estrella de rock actual. En estos años, la rivalidad era intensa, pero todavía existía un respeto mutuo. Los jugadores salían a cenar juntos después de los partidos. Había una sana rivalidad. El Madrid quería demostrar que su corona era legítima en el campo, y el Barça quería demostrar que su estilo de vida y su lengua eran superiores a través del balón. Pero el ambiente en España se estaba volviendo irrespirable. La monarquía de Alfonso XIII cayó, llegó la Segunda República y de repente la corona del escudo del Madrid fue retirada por ley. El equipo pasó a ser otra vez el Madrid FC. Por un momento parecía que la igualdad llegaba al fútbol, pero era una calma chicha. El odio político estaba fermentando en las tabernas, en los cuarteles y, lamentablemente, en las gradas de los estadios. El fútbol se convirtió en el único lugar donde la gente podía gritar lo que no se atrevía a decir en la calle. Cada gol era una proclama política, cada falta era una afrenta nacional. Llegamos al punto crítico de nuestro relato. Estamos a mediados de la década de 1930.
La polarización en España es total. Los camisas negras, los anarquistas, los monárquicos y los republicanos. Y en medio de todo esto, el Real Madrid y el FC Barcelona. La rivalidad histórica Madrid-Barça estaba a punto de perder su inocencia. Ya no se trataba de quién tenía el mejor delantero, se trataba de qué modelo de país iba a sobrevivir. El 18 de julio de 1936, el cielo de España se oscureció. Un golpe de estado militar dio inicio a la guerra civil. Y aquí la narrativa de nuestros dos clubes toman caminos trágicos y paralelos que definen lo que son hoy. ¿Sabías que el presidente del Real Madrid, Rafael Sánchez Guerra, era un republicano convencido que fue encarcelado y torturado? ¿O que el presidente del Barça, Josep Sunyol, fue fusilado por las tropas franquistas en la Sierra de Guadarrama sin juicio previo? La guerra no respetó los colores, pero el destino quiso que tras el conflicto, uno de los clubes fuera adoptado por el nuevo régimen como su embajador, mientras que el otro fuera vigilado como un nido de rebeldes. Hoy hemos visto cómo nacieron las etiquetas, cómo la corona se posó sobre Madrid y cómo la rebeldía se cosió a la piel de Barcelona. Hemos visto que antes de los contratos televisivos de 1.000 millones, hubo decretos reales y exilios. Pero lo más importante que debes entender es esto. La identidad catalana y el orgullo madrileño no se inventaron en una oficina de marketing. Se forjaron en una época donde el fútbol era la única libertad que le quedaba a un pueblo que caminaba hacia el abismo. La rivalidad era sana, era un deporte, era pasión, era la alegría de los domingos, hasta que estalló una guerra que lo cambió todo. En el próximo episodio entraremos en la oscuridad. Hablaremos de cómo el general Franco utilizó el fútbol para limpiar su imagen, de cómo el Barça sobrevivió al intento de ser borrado del mapa y de cómo surgió una figura que cambiaría al Real Madrid para siempre, Santiago Bernabéu. Prepárate porque lo que viene ahora no es solo fútbol, es supervivencia. La sangre, como te dije, llegó al césped y las cicatrices de esa época son las que hoy vemos cada vez que el balón rueda en un clásico. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del fútbol español. No te pierdas el episodio 3, porque la verdadera batalla está a punto de comenzar.